Hay personas que viven décadas, mi amado hermano, en pecado, pensando, tranquilo, más adelante me arrepiento, ya cuando me vaya a morir. Como si el arrepentimiento fuese un botón que tú puedes apretar de emergencia. Como si pudieran usar a Dios al final de sus vidas después de haber servido al pecado durante años. Al final, antes de morir, tocan el botón de emergencia que ellos llaman arrepentimiento. Pero, mi amado hermano, si nosotros leemos la Biblia, la Biblia, la palabra del Señor, destruye esa manera de vivir y esa mentira. Porque el verdadero arrepentimiento no es una palabra desesperada en un hospital, en tu lecho de muerte. Es una transformación. El arrepentimiento, mi amado hermano, es una transformación profunda del corazón delante de Dios. Y muchos, déjame decirte que no están arrepentidos, solo tienen miedo al castigo y miedo al infierno. Por eso el título de nuestro tema hoy es arrepentimiento, un botón de emergencia. Mi amado hermano, tengo que comenzar diciéndote qué es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico, mi amado hermano, no es un remordimiento emocional, no es llorar un momento, no es tampoco sentir culpa después de pecar, porque eso se llama remordimiento, ¿ok? El verdadero arrepentimiento bíblico es reconocer el pecado delante de Dios y no solamente reconocerlo, sino abandonar el camino, del pecado. Recordemos que la mujer que iba a ser muerta a pedrada porque la consiguieron en pecado, la trajeron delante de Jesús y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te voy a condenar. Vete, pero no peques más. Abandona el camino del pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. La estructura, mi amado hermano, dice que la escritura, dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa se aparta y va a alcanzar la misericordia de Dios. Proverbios 28:13. Observe acá algo impactante. El texto no dice el que confiesa sus pecados solamente, no. El texto dice el que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios a través del perdón de los pecados, porque la persona verdaderamente se arrepiente. Este es el verdadero arrepentimiento que nos enseña la Biblia, porque hay personas que confiesan su pecado, pero nunca lo abandonan. Ahora, la pregunta que muchos se hacen y que la humanidad se hace, producto de las enseñanzas de las diferentes, vamos a decir, eh, religiones, dice, ¿debo confesar a Dios mis pecados o a los hombres? Y déjame decirte que la Biblia enseña que el perdón viene únicamente de Dios por medio de Cristo. Escucha esto. La Biblia enseña que el perdón viene solo de Dios Padre por medio de Cristo. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. El verdadero arrepentimiento, mi amado hermano, ocurre primero
delante de Dios. Pero también existen pecados que deben ser reconocidos delante de personas que fueron heridas. Porque la Escritura en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas, unos a otros. Y si a lo mejor algún católico está escuchando esto, está pensando en la figura de un sacerdote, pero esto no es lo que está diciendo Santiago. Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, porque el arrepentimiento genuino, mi amado hermano, produce humildad, produce verdad y además produce restauración. Por eso Santiago dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, partiendo de que una ofensa es un pecado del cual hay que arrepentirse. Ahora, en tercer lugar, mi amado hermano, quiero hacer una diferencia entre lo que es remordimiento y arrepentimiento. Aquí quiero hacerla porque muchos están engañados y piensan que es lo mismo, mi amado hermano, y no es igual. Remordimiento y arrepentimiento no es igual. Judas sintió culpa, pero Pedro tuvo arrepentimiento. Es decir, en Judas hubo un remordimiento que lleva siempre a un sentido de culpa, pero el problema es que cuando la culpa termina, usted vuelve a pecar de la misma manera. En cambio, el arrepentimiento, por eso doy el ejemplo de Pedro, el arrepentimiento te lleva a cambiarlo, a no hacerlo más, te lleva a una humildad verdadera, una restauración, etcétera, etcétera. Entonces vemos el caso de ambos. Uno terminó destruido, Judas. El otro volvió a Cristo, Pedro. La Biblia nos enseña, mi amado hermano, y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 10, dice: porque la tristeza que es según Dios. Entonces aquí vamos a ver que eso lo podemos hablar en otro tema. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo, es decir, otra tristeza, que es a lo que yo me refiero, produce muerte. Entonces, más adelante vamos a hablar de esas dos tristezas. No es el tema de hoy. Pero quería citarlo porque la tristeza, según Dios, no la culpa, sino la tristeza porque incurrí en un pecado delante de Dios, produce y me lleva al arrepentimiento, para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque no me lleva a un verdadero arrepentimiento, solo a un remordimiento que me hace sentir culpable, pero que cuando el arrepentimiento se va de mí, yo vuelvo a caer en el pecado. Por eso, mi amado hermano, hay personas llorando por las consecuencias del pecado, pero no porque ofendieron a Dios, mi amado hermano, que esa es la esencia del arrepentimiento. Pero cuando tú, lloras por las consecuencias del pecado, me voy a explicar. Que Dios me libre de un momento como ese. Pero en un momento, de no reflexión, yo mato a una persona, eso tiene como consecuencia que a mí me lleven preso y tenga que pagar una condena de una cantidad de años que establece la ley. Entonces yo lloro por esas consecuencias, por las consecuencias del pecado, por lo que, por lo que las consecuencias de mi acción traen. Entonces, por eso digo, hay personas llorando por las consecuencias del pecado, pero no realmente porque ofendieron a Dios.
Si yo lloro solamente por lo que me va a suceder, por las consecuencias, y no porque ofendí a Dios, porque dentro de la ley está escrito no matarás. Entonces, mi amado hermano, eso no tiene que ver nada con un arrepentimiento bíblico. Ahora, muchas personas dicen, bueno, yo voy a vivir mi vida, no sé, una vida loca y después me arrepiento. ¿Sí? Y cuidado, porque esto es una mentira muy, muy peligrosa. Diría yo que es una de las mentiras más peligrosas que el hombre se plantea o que la creación se plantea. La gente piensa, mi amado hermano, en consecuencia de esto, bueno, cuando sea viejo, antes de morir, cuando me enferme, después disfruto el pecado. Disfruto el pecado y después. Pero mi amado hermano, el problema es que es porque esta es una de las mentiras más peligrosas, decir después me arrepiento. ¿Cuál es el problema? El problema, mi amado hermano, es que nadie puede controlar cuándo se va a morir, cuándo se va a endurecer su corazón, cuánto tiempo tendrá convicción de que la Escritura advierte en Isaías 55:6, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. No lo dejes entonces para después, mi amado hermano. Después me arrepiento es una de las mentiras más peligrosas del hombre. Como dice Isaías 55:6. Eso, mi amado hermano, termina en algo aterrador. Y puede llegar el día donde el corazón ya no quiera buscar más de Dios, entonces se endurece, te mueres y tu alma se pierde. ¿Por qué? Bueno, porque el pecado endurece la vida del hombre, el corazón del hombre. Cada pecado, mi amado hermano, tolerado, endurece más y más el corazón. Por eso, Hebreos capítulo 3, verso 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo más peligroso, mi amado hermano, del pecado no es solamente condenarte. Yo diría que es acostumbrarte tanto al pecado que ya no sientas temor de pecar. Eso es lo más peligroso. Por eso, mi amado hermano, el arrepentimiento es una vivencia constante en la vida del creyente. El arrepentimiento, mi amado hermano, no puede ser un evento aislado en la vida del creyente. El arrepentimiento es, mi amado hermano, o la vida del creyente es una vida de guerra contra el pecado. Por eso, porque nosotros muchas veces caemos en la tentación, tenemos que tener el arrepentimiento como un arma de todos los días, mi amado hermano. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, lo hará, mi amado hermano. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. El creyente, mi amado hermano, déjame decirte, no juega con el pecado. El creyente lo odia, lo combate, lucha diariamente con el pecado. Esa debe ser nuestra actitud
actitud diaria. El arrepentimiento es una herramienta de todos los días. No puede estar aislado a quizás cuándo. Mi amado hermano, tengo que cerrar y cierro con esto. El arrepentimiento no es un botón de emergencia para usar antes de morir. Me voy a morir y bueno, ya cuando estoy antes de que suene la maquinita, yo aprieto el botón, Señor, perdóname, ya, listo. No, así no funciona el arrepentimiento. Y mucha gente cree que es así. Bueno, si yo me arrepiento en el último momento, igual me voy al cielo. No es verdad. Eso no es cierto. ¿Eh? El arrepentimiento no es un botón de emergencia para usarlo antes de morir. El arrepentimiento es la evidencia de que Dios ya comenzó a quebrantar tu corazón, a transformar el corazón duro por un corazón de carne. Y si hoy, mi amado hermano, usted sigue diciendo, después me arrepiento, tal vez no entiendes o no estás entendiendo el peligro de seguir endureciendo tu alma delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, la existencia del hombre como creación no termina en la muerte. Allí comienza la verdadera vida, porque esa es la vida eterna. Mi amado hermano, me despido de todos ustedes, dándole las gracias porque sé que estás allí, sé que estás pendiente de mis videos, de los videos que montamos acá en 70 veces 7. Gracias porque te suscribes, gracias porque los comentas, gracias porque los compartes y muchas gracias por siempre estar ahí y por suscribirte a mi canal, porque eso nos ayuda a llevar mensajes como este a otras personas. También quiero decirte, como siempre, si estás buscando una iglesia donde se predique la sana doctrina, el evangelio tal cual es, acá en Córdoba, capital argentina, estamos en la avenida Maipú, 543, Iglesia Bíblica Casa de Oración, bajando por toda la Maipú a tu mano izquierda. Iglesia Bíblica Casa de Oración. Así que mi amado hermano, un gran abrazo, bendiciones y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Y ya sabes, empiece a vivir una vida de arrepentimiento. No lo deje para después. Chao, mi amado hermano, bendiciones.